Bien, bueno, vamos a retomar la sesión de esta mañana. A continuación, vamos a ver quizás los dos aspectos que más llamativamente transformaron la situación anterior en la que se encontraba España y que impactaron más intensamente sobre los presupuestos establecidos, ¿no? Es decir, aunque las propuestas son institucionales, la implantación de un nuevo Estado con una percepción distinta de lo que son los poderes, desde el centralismo clásico español, basado muchas veces en el centralismo francés, ¿no? Al Estado primero de las autonomías y luego a lo que se ha convertido prácticamente, aunque no lo tenga el nombre, en un Estado federal, y luego la apertura de España a Europa, que es también un aspecto muy llamativo, pero que desgraciadamente al no estar presente Alejandro, pues yo intentaré simplemente hablaros de lo más significativo para que al menos tengáis una idea de lo que eso significó, sobre todo viniendo del aislamiento franquista. Pero en primer lugar voy a dar la palabra a José Antonio Castellanos López, que es profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha y que nos va a hablar precisamente de esa novedad institucional que luego va a tener un reflejo en todos los aspectos de la vida y también en la vida cotidiana de los españoles a medida que se fortalezca y se desarrolle de los años 80 en adelante, ¿no? Su conferencia lleva el título La implantación del Estado autonómico y su impacto en la vida cotidiana. Tiene la palabra y bienvenido, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Mario. Bueno, en primer lugar es más que necesario dar las gracias, mostrar mi agradecimiento a la Universidad de Extremadura, al departamento, concretamente a los organizadores, en especial a Mario y a Alfonso, y a la Fundación Juste, ¿no? que organiza estas jornadas, ¿no? Estos encuentros. Bien, creo necesario arrancar esta intervención que centra su atención en los modos a través de los cuales el sistema autonómico ha llegado a condicionar pues, la vida cotidiana de los habitantes, de todos los habitantes de España, de nuestro país, reseñando, subrayando que quizá algo que nos pueda resultar algo obvio a la mayoría de todos nosotros. No lo sé, igual no. Pero yo creo que es algo que tiene que mencionarse porque sin anotarlo es posible que se pierda algo de perspectiva, ¿no? Que podamos perder algo de perspectiva. Digo esto porque la manera a través de la cual fue diseñado el mecanismo autonómico en España creo que resulta un factor determinante, ¿no? Decisivo para poder comprender por qué esta realidad, la del Estado autonómico, ha llegado a condicionar tanto nuestras vidas, ¿no? Me estoy refiriendo a la generalización autonómica, ¿no? A la decisión que se adoptó de generalizar, universalizar, si lo queremos llamar así, la autonomía, ¿no? Durante nuestra transición, ¿no? Es el famoso café para todos, ¿no? El famoso café para todos, que con esa expresión se empezó a conocer desde esos años. Puede ser, insisto, sobradamente conocido por todos, no lo sé, pero yo creo que es necesario aquí insistir mucho en que la decisión de extender, de universalizar la idea descentralizadora, sin esa decisión, mejor dicho, perdón, pues es muy probable que las dosis de cafeína, vamos a seguir usando esa metáfora, pues hubieran sido, las dosis de cafeína repartidas por todo el Estado, pues hubieran sido muy distintas en cantidad y en calidad, ¿no? Ese café para todos, pues quizás no lo hubiera sido tanto o lo hubiera sido de otra manera. Sé que es un contrafactual, ¿no? Es evidente, pero no es descabellado del todo pensar que algunos, en caso de que las cosas hubieran sido de otra manera, pues hubieran podido disfrutar de una bebida hecha con las mejores mezclas, ¿no? y los mejores ingredientes, y algunos otros quizá pues
hubieran debido de conformarse con recuelos más o menos tolerables a nuestro aparato digestivo, o como diría mi padre, para referirse a los cafés de malísima calidad, aguas de zapatero, que no tenían nada que ver con José Luis Rodríguez, sino con la calidad, la insalubridad de las mismas, ¿no? Porque es el agua que se extraía del trabajo de estos profesionales, ¿no? Es decir, no tenemos que olvidar nunca el horizonte de la generalización, ¿no? Ese es un debate que nos podría llevar muy lejos, no lo vamos a transitar, el de la conveniencia o no de haber generalizado el autogobierno a todos los territorios. Insisto, no es el momento hoy de abordarlo, ¿no? Nuestro propósito, atendiendo al título de la conferencia que se ha recordado aquí hoy, es intentar analizar el impacto del Estado autonómico en la vida cotidiana de los ciudadanos españoles, ¿no? Y para ello hay que partir de la siguiente realidad, ¿no? Que desde finales de los 70 hasta principios de los 80, desde esas preautonomías que son anteriores a la Constitución, la última de ellas, por cierto, que se constituirá, la castellano-manchega, pues poco antes de que se apruebe la Constitución, hasta esos principios de los 80, en España, del mismo modo que se avanzaba en un proceso de recuperación de las libertades, ¿no? Pues de manera paralela se logró poner en marcha un mecanismo extendido de descentralización política y descentralización administrativa, ¿no? Estas entidades políticas, las comunidades autónomas, aún no estaban totalmente afianzadas, ni mucho menos, diría yo, en el momento en el cual se aprueban los últimos estatutos de autonomía, que es en el año 1983. El proceso de consolidación va a ser largo, difuso, probablemente hasta inconcluso, ¿no? Hasta inconcluso en el día de hoy, en el mismo día de hoy. Es debatible, al menos, que a día de hoy se pueda decir que este proceso haya concluido, ¿no? Pero lo indudable, lo absolutamente cierto, es que este nuevo diseño, esta nueva arquitectura institucional habría de convertirse a lo largo de su despliegue o de, no sé si esta palabra puede usarse, perfeccionamiento en un elemento, en un factor absolutamente decisivo en la vida de los ciudadanos españoles. Sobre eso no hay la más mínima duda, ¿no? Ese mapa político-administrativo que diseñan en buena medida los constituyentes, aunque no solo los constituyentes, porque antes mencionaba las preautonomías, el hecho preautonómico ya va a condicionar en buena medida las decisiones de los constituyentes, pero ese mapa político o la forma mediante la cual los gestores de lo público han ido desplegando ese mapa político desde entonces, pues ha sido un factor, se va a constituir en un factor decisivo de nuestras vidas, ¿no? Ese mapa político, esa arquitectura institucional, como seguro que sabemos la mayoría de nosotros, se fundamenta en el título octavo de la Constitución, denominado exactamente de la organización territorial del Estado, que es ese título, el título octavo, el que se encarga de sistematizar, ¿no?, de una manera más o menos concreta, más bien inconcreta, en muchos casos, los planteamientos que se exponen a su vez en el artículo segundo, que a su vez es uno de los artículos más problemáticos, complejos y de una redacción menos clara de la Constitución, ¿no? El título octavo, a su vez es el título más debatido. Los propios padres de la Constitución lo han reconocido, algunos de ellos en más de una ocasión, es el título más frágil de todo el texto constitucional, ¿no? Bueno, pero a través de sus 21 artículos
van definiendo los fundamentos del modelo autonómico, ¿no? Autogobierno, competencias de las comunidades autónomas, iniciativa autonómica, los estatutos, en fin. Un estudio detenido del título nos permite comprobar la escasez de principios generales. Son muy pocos los principios generales que quedan totalmente definidos en el título octavo. Pues en realidad lo que se está haciendo en esos 21 artículos es postergar, utilizando una terminología procedente del rugby, pues poco menos que dar patadas a seguir, ¿no? Patadas a seguir hacia adelante. Bien, a partir de la creación de la arquitectura autonómica y de la puesta en marcha del reparto del famoso café, un mecanismo que, por cierto, además de no estar exento de dificultades, va a estar muy condicionado por el modo y por las reacciones de los primeros degustadores del café. Esos primeros degustadores, esos territorios y los gestores políticos que van a gestionar las primeras dosis de café, sus reacciones ante ese consumo van a determinar en buena medida cómo se va a continuar con ese proceso, ¿no? En cualquier caso, existe una multiplicidad, una variabilidad de los efectos de este café distribuido por todo el territorio español, que nos llevaría a una conferencia, a una charla demasiado extensa en el tiempo, ¿no? Tengo que centrar mi exposición en unas cuantas líneas temáticas que yo particularmente, pudiéndome equivocar, considero de especial relevancia. Las iremos viendo para, bueno, luego concluir, si tenemos tiempo, que creo que sí, porque algo más de margen tenemos por la ausencia ya citada, para, bueno, introducir algunas reflexiones finales, un simulacro de balance. Bien, en primer lugar, y teniendo en cuenta todas estas reflexiones como punto de partida, yo creo que se podría arrancar este análisis señalando que la introducción de un nuevo nivel administrativo, el autonómico, ha supuesto una importante transformación comprobable incluso en lo mental y en lo simbólico. En lo mental y en lo simbólico, ¿no? En los modos, en las maneras a través de las cuales los españoles se han ido relacionando con lo público. Algo que, por ejemplo, ha tenido su significativa traducción incluso en el plano de lo espacial, de lo territorial. Y ya en las intervenciones que me han precedido han ido apareciendo algunos planteamientos que tienen que ver con lo que voy a decir, ¿no? Lo autonómico ha tenido muchas implicaciones en la geografía del poder y en lo que no pocas personas han visto como el surgimiento de nuevos centralismos incluso, ¿no? Lógicamente, en otra escala del tan traído y llevado centralismo madrileño, que otra vez vuelve a estar tan de moda o en boga, o tan de moda su necesidad de suprimirlo o mitigarlo, ¿no? Ayer con los compañeros bromeábamos respecto a qué infraestructura o recurso convendría traer a Cáceres, ¿no? Y bueno, pues algunos abogaban por el Senado y yo, subiendo la apuesta, decía que sería mejor traer el puerto de Alicante a Cáceres, ¿no? En fin, yo creo que la implicación de todo esto que os acabo de decir, la implicación que ha podido tener todo esto para ciudades como, por ejemplo, Toledo o por ejemplo, Mérida, pues yo creo que no se nos escapa a nadie, ¿no? Estos nuevos centralismos, ¿no? Porque en efecto, pues también podríamos poner muchos casos, ¿no? Vitoria con otros componentes, etcétera, ¿no? Cuando se elige una capital autonómica, ¿no? Pues entran ahí mecanismos simbólicos, de prestigio, se generan importantes dinámicas de liderazgo, de dirección, orientaciones políticas, que afectan, por ejemplo, a la implementación y a la gestión de políticas urbanas. Todo ello también tiene sus consecuencias sociales.
bastante obvias, ¿no? Consecuencias sociales, consecuencias económicas, consecuencias culturales para el territorio donde se asienta esa ciudad, ¿no? De la que estemos hablando, para el territorio en el que se asienta esa ciudad y para, digamos, su hinterland de influencia, ¿no? Yo creo que las nuevas capitales han salido claramente beneficiadas por esa dinámica autonómica, han crecido en población, han crecido económicamente, han crecido en influencia, mientras que el resto de ciudades, antes lo mencionaba el profesor Quirosa, pues han perdido población, han languidecido, ¿no? Condenadas hasta cierto punto a una irrelevancia, a una melancolía. Ayer en la noche comentábamos las cifras de las pérdidas de población de algunas localidades no lejanas a Cáceres. Recuerdo las cifras porque se me quedaron grabadas de Trujillo, que había descendido, no recuerdo el periodo de tiempo, de 20 y tantos mil habitantes a 5.000. Es una pérdida espectacular, ¿no? Pues yo creo que se mencionaba antes, ¿no? La España vacía también bebe de las fuentes de ese neocentralismo autonómico, si lo queremos llamar así, ¿no? Y del consiguiente vaciamiento de las ciudades intermedias. Un importante, creo, en mi opinión, papel en esta remodelación del espacio urbano lo han desempeñado, y quiero detenerme porque le doy una importancia especial en este punto, en especial a las universidades, que también se ha mencionado ya antes, el tema de las universidades, ¿no? El sistema universitario español ha experimentado, y insisto, yo lo tengo que remarcar porque procedo de la universidad que procedo, y sin Estado de las Autonomías, sin comunidad autónoma, probablemente mi universidad o no existiría o le hubiera costado mucho más verse materializada, ¿no? Entonces, es cierto que a finales de los 60 ya se reflejaron en la Universidad Española pues algunos cambios, ¿no? Lógicos, producidos por el desarrollismo, por la expansión demográfica, que dieron paso a la primera versión de una universidad de masas, ¿no? En los 70, se ha mencionado aquí también, ya se va a afrontar abiertamente la desmasificación de los estudios superiores, ¿no? Por medio de la creación de colegios universitarios y de nuevas universidades. Y se han puesto aquí algunos ejemplos. Extremadura, en 1973, Santander, Córdoba, Málaga, esas universidades que dentro de 2 años cumplirán 50 años. Igual que mi universidad, la Universidad de Castilla-La Mancha, cumplirá al menos su decreto de fundación 40 el año que viene, del mismo modo que cumplirá el Estatuto de Autonomía también 40 años. Bueno, pues es evidente, o considero que es evidente, que la posterior proliferación de universidades no se puede entender sin atender a la cuestión autonómica, sin entender a la emergencia autonómica, ¿no? Esa dimensión regional se manifiesta en varias direcciones. Una de ellas mediante la creación de nuevas universidades. Por ejemplo, Palma de Mallorca para el conjunto de las Baleares y Castilla-La Mancha. En mi comunidad autónoma, en la universidad homónima, por decirlo así. De hecho, la LRU, la Ley de Reforma Universitaria del año 83, ya recoge el espíritu de la Constitución y hace efectiva la capacidad de decisión sobre la creación de nuevas universidades a los nuevos gobiernos autonómicos, ¿no? Eso aparece ya reflejado en la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Y de hecho, con posterioridad, salvo la Universidad de Burgos, las restantes universidades públicas ya lo van a ser creadas por comunidades autónomas. Las universidades, por tanto, y claro, desde un punto de vista mucho más general, y aunque algo se ha dicho sobre esto con anterioridad, la cultura, ¿no? La cultura, un concepto pues extenso, difícil de manejar, ¿no?
Es cierto que en el ordenamiento competencial que establece la Constitución del 78, la cultura se constituye como un ámbito en el que predomina la concurrencia. Es decir, no es una competencia exclusiva, tanto el Estado como las futuras comunidades autónomas tendrían capacidad de gestión y decisión sobre la cultura, ¿no? También es verdad que en el artículo 148 de la Constitución las comunidades autónomas, se dice, podrían llegar a asumir competencias. El podrían es una de las expresiones que más directamente podemos vincular al título octavo, ¿no? Podría suceder, podría acontecer. Bueno, pues en virtud del artículo 148, las comunidades autónomas podrían asumir competencias en aspectos como artesanía, museos, bibliotecas, conservatorios, junto con el patrimonio cultural de interés para la propia comunidad. Con el paso del tiempo, ¿qué ha sucedido? Que las comunidades autónomas, en la mayoría de los aspectos que tienen que ver con las políticas culturales, pues se han ido dotando de atribuciones, ¿no? Muy claras en, por ejemplo, la provisión de equipamientos, de recursos culturales y educativos para sus ciudadanos, en la conservación del patrimonio inmueble, del patrimonio urbanístico, del patrimonio paisajístico, sin ir más lejos. Claro, cultura es absolutamente necesario aquí hablar del estado del bienestar. Cuando hablamos de la transformación de la vida cotidiana de los españoles en estos años y de cómo las comunidades autónomas han podido influir en la transformación de ese devenir cotidiano de los habitantes de este país, hay que hablar del estado del bienestar. Podríamos hablar de muchos y muy variados aspectos que tienen que ver con el estado del bienestar. Yo lo voy a hacer brevemente, claro, básicamente de dos, que es del tema de la sanidad y el tema de la educación. Antes de llegar a decir nada sobre la sanidad y la educación, creo que es bueno, pues absolutamente necesario hablar del gasto público, de la transformación del gasto público en nuestro país, y yo creo que nada mejor que bueno, pues apuntar, por ejemplo, que en 1980 el 90% del gasto público estaba en manos de la administración central, el 90% del gasto público. En ese año las comunidades autónomas, es cierto que la mayoría de ellas, o alguna de ellas, ni siquiera estaban ya constituidas como comunidades autónomas, la mayor parte de ellas estaban en fase de creación, gestionaban menos del 0,1% del PIB en España, menos del 0,1% del PIB. Hoy, las comunidades autónomas son responsables de más de un tercio del gasto en España y más del 50%, bastante más del 50% del empleo público. Si se sumaran a los empleados dependientes de las corporaciones locales, en realidad 8 de cada 10 empleos en el sector público español se hallan en las que podríamos denominar como administraciones subcentrales, ¿no? Si pasamos a hablar de aspectos concretos, sanidad y educación a la cabeza y como apartados más destacados, habría que decir que este gasto público ha supuesto una auténtica transformación en la política sanitaria. ¿No? ¿Por qué? Pues porque además de haber acercado el poder de decisión a los ciudadanos, pues ha sido capaz de conformar una sanidad con sus problemas, pero yo creo que una sanidad integral e integrada, una sanidad planificada y gestionada desde un servicio público de financiación pública y creo que con vocación universalista. Con sus problemas también, y ahora veremos alguno
de esos problemas muy destacado y muy reciente en el tiempo y que a todos nos sonará. En la esfera educativa, pues la tendencia descentralizadora ha supuesto un cambio histórico también, de enorme calado, si tenemos en cuenta de dónde veníamos, ¿no? de la importancia que para España había tenido siempre pues, el tener un sistema escolar homogéneo, centralizado, cuyo principal objetivo era fomentar la identidad nacional, ¿no? Una visión única, cerrada y homogénea de la identidad nacional. En el caso español, el proceso de descentralización aplicado a la educación pues ha sido un componente, yo diría que esencial, de los más importantes del sistema del modelo autonómico, ¿no? Un reciente informe del FMI elogiaba justamente el modelo autonómico español, según este informe, por haber incrementado la calidad de los servicios públicos, reduciendo las desigualdades interterritoriales y habiendo permitido ganar en eficiencia del gasto público en educación. Existen también algunos informes de la OCDE que van en la línea de afirmar que España, en este sentido, es uno de los países con menos desigualdad territorial de todos los que componen ese organismo y que ha sido capaz, además, de registrar una, y cito, convergencia muy intensa entre territorios, tanto en términos económicos y de bienestar como educativos. Añadamos algunas cifras. En 1992, el 47% de los jóvenes españoles entre 20 y 24 años solo tenía la educación básica. El 47% de los españoles entre 20 y 24 años solo tenía la educación básica en el año 92. En 2019 ese porcentaje había bajado hasta el 23%, que sigue siendo alto, pero la evolución era clara. Las tasas de escolarización, de idoneidad, de graduación en la ESO, en bachillerato y en formación profesional, desde el año 2000, todas estas tasas que son indicadores de la gestión autonómica y del marco estatal, pues no han hecho sino converger, reduciendo las brechas entre territorios. Ahora bien, hemos hablado de las consecuencias, de algunas de las consecuencias de la aplicación del estado del bienestar, del estado autonómico, perdón, al estado del bienestar, del sistema del engranaje autonómico al estado del bienestar. ¿Han sido todos aciertos? No, claramente. Redundaremos en esta idea más adelante. Nuestra actualidad más próxima a nosotros y más triste, incluso podríamos decir, nos demuestra o nos pone en evidencia algunas de estas grietas, de estas disfunciones, de estas posibilidades de mejora, si lo queremos llamar así. Me estoy refiriendo en concreto al funcionamiento del Estado autonómico durante esta pandemia del COVID-19 que aún sufrimos. Yo creo que ha sido unos meses, ya más de unos meses, en los cuales, se ha podido mirar con otros ojos o a través de otros filtros diferentes el funcionamiento de nuestro Estado autonómico, ¿no? La pandemia ha hecho protagonista involuntario al Estado autonómico y a su funcionamiento, ¿no? Al modelo territorial en general. Y yo creo que ha sido capaz de poner el foco en cuestiones que hasta no hace mucho estaban desdeñadas, habían sido desdeñadas u olvidadas, ¿no? Hasta tal punto que no pocas personas se han preguntado sobre la funcionalidad del Estado autonómico, sobre la eficacia del Estado autonómico, del modelo autonómico, la necesidad de reforzarlo, de reformarlo, algunas voces incluso de eliminarlo directamente, ¿no? También esas voces han surgido, existen en España. Mi reflexión particular tiene que ver con lo siguiente, y es que quizá
sea necesario preguntarse si este desconcierto que existió, ayer en la cena también lo hablábamos, es imposible negar ciertas dosis de caos, algunos momentos evidentes de desconcierto. Si este desconcierto, si este caos, esta desorganización, si los problemas de eficacia que se generaron por el traslado a las comunidades de la responsabilidad de hacer frente al coronavirus, no muestran tanto las insolvencias del modelo territorial como quizá la inadecuada aplicación del mismo. Insisto, esto podríamos aplicarlo a otros terrenos distintos, pero la experiencia tan próxima y con costes tan traumáticos del COVID, yo creo que se convierte en un laboratorio de análisis privilegiado, ¿no? Y sigo con mi razonamiento, ¿no? Al margen de que ese modelo deba ser reformado, yo creo que no hay muchas dudas respecto a ese particular para dotarlo de mayor eficacia. Lo cierto es que el modelo actual no tenía por qué haber dado como consecuencias algunas de las que se produjeran, de las que tuvieron lugar, si tal vez se hubiera aplicado de manera correcta. Es decir, si el Estado se hubiera hecho cargo de las responsabilidades que el modelo le obliga a tener y ejercer, las responsabilidades a que el modelo le obliga, ¿no? En resumidas cuentas, si el poder estatal pues, hubiese utilizado las competencias que tiene, ¿no? Entre ellas, muy destacadamente, la de reformar la legislación sanitaria, que se dijo en su día, algo que se anunció en su día, pero que nunca se hizo, para habilitar correctamente pues, posibles limitaciones de derechos y la de acudir cuando hubiera sido necesario al estado de alarma sin desfigurarlo, a un estado de alarma bien aplicado, sin desfigurarlo, ¿no? Sin deformarlo, en lugar de hacer lo que se hizo, endosar a las comunidades autónomas una actuación que muy probablemente excedía las competencias de las comunidades, ¿no? Como digo, creo que estas reflexiones son trasladables a un ámbito más general del funcionamiento del Estado. Estas reflexiones son aplicables, creo, a lo que ha sucedido con el COVID, pero también pienso que son trasladables a un ámbito más general del funcionamiento del Estado. ¿Por qué? Pues porque a veces se imputan al modelo constitucional que tenemos, al modelo territorial, carencias, disfuncionalidades, grietas que no obedecen a sus deficiencias normativas, sino en la mayoría de las ocasiones obedecen a su inadecuada aplicación. Lo que está sucediendo es que no se está aplicando correctamente el modelo. No son tanto fallas estructurales, falencias estructurales, sino fallos en su aplicación. Por tanto, muchos de los problemas que se achacan a nuestro Estado constitucional no son consecuencia, como digo, de las normas que lo regulan, sino de que éstas no se cumplen, que las normas no se cumplen, ¿no? Por tanto, quizá lo mejor, y más en estos tiempos de aflicción como son los que vivimos, pues sin prejuicio, insisto, de auspiciar, de promover, de impulsar las reformas necesarias de nuestro ordenamiento constitucional, pues quizá lo más necesario, lo más perentorio, la tarea más urgente es actuar de conformidad con él, cumplirlo en una palabra. Yo creo que no tenemos un Estado, una organización del Estado estructuralmente fallida, por mucho que sea perfectible. Lo que tenemos son unos poderes públicos que fallan en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? ¿Y por qué fallan en el cumplimiento de sus obligaciones? Pues porque muchas veces no acuden precisamente a los resortes que la Constitución les facilita, les brinda, ¿no? Bien,
Resulta imposible hacer estas reflexiones sin conectarlas con una valoración del estado de las autonomías por parte de los ciudadanos. Yo creo que es necesario preguntarse por la opinión que han tenido y que tienen los ciudadanos sobre su modelo territorial. Si están satisfechos o no con el mismo, ¿no? Si una creación político-institucional, como ha sido la del Estado autonómico, que les ha influido tanto en su vida cotidiana en muy diferentes niveles, ha sido capaz de generar sentimientos de afinidad respecto a esta creación en los ciudadanos. Y en este sentido hay que señalar que los españoles han mantenido una valoración predominantemente positiva del Estado de las autonomías, desde su instauración. Y yo creo que esto es debido es consecuencia a la combinación de diversos factores. En primer lugar, por la emergencia de la identificación regional o local frente a la pérdida de valores nacionales, ¿no? Vinculados en el imaginario, yo creo, de muchos habitantes, pues quizá a tiempos pasados, a la dictadura, ¿no? Una identificación pues que se ha ido exacerbando con la recuperación de tradiciones, de la historia particular, de los agravios comparativos, siempre tan presentes entre unas comunidades y otras, ¿no? En segundo lugar, porque el proceso de descentralización pues ha sido muy fácil de asimilar al estar cimentado, soportado en ese argumento tantas veces transitado de acercar la administración a los ciudadanos, ¿no? En tercer lugar, por ejemplo, por la coincidencia que ha tenido lugar, una coincidencia histórica de la implantación del Estado de las autonomías con la consolidación de la democracia, por un lado, y con la expansión económica asociada a nuestra integración en la Unión Europea y con el desarrollo del estado del bienestar, ¿no? Si atendiéramos a las encuestas sobre aceptación del Estado autonómico, algo vamos a decir más adelante sobre ello, veremos que suelen coincidir las etapas de bonanza económica con los picos más altos de aceptación del modelo territorial, y las etapas de crisis suele ser donde el cuestionamiento por parte de la ciudadanía del Estado autonómico es mayor y, por tanto, el descenso más acusado. Y luego tenemos, por otro lado, la conciencia de que su coste ha sido escaso por la identificación de la recaudación de los impuestos con la administración central, fundamentalmente, que eso ha sido una ventaja importante con la que han contado las autonomías, ¿no? Apoyados en estos soportes ideológicos que acabamos de mencionar, los políticos de diferentes partidos, pero sobre todo los nacionalistas, claro, han incentivado constantemente la valoración social de la autonomía, se han legitimado ellos como defensores de los intereses de cada comunidad, defendiéndolos de las decisiones del gobierno, ¿no?, que pudiesen perjudicarlos, incluso a veces frente a los criterios que su propio partido propugnaba en el ámbito nacional o en otras comunidades, convirtiéndose estos políticos particularmente en furibundos defensores de los agravios frente a otras comunidades autónomas o frente a otras instancias, ¿no? En este contexto, es en el que se ha ido propiciando una dinámica, una inercia, una mecánica que se puede expresar en cuanta más autonomía, mejor. Cuanta más autonomía, mejor. Y a esta inercia, pues, difícilmente se le ha podido poner coto. Por todo ello, y como comentaban con anterioridad, no es de extrañar el nivel de apoyo ciudadano al Estado de las autonomías que se ha ido manifestando en múltiples sondeos de opinión, ¿no? Bastaría para comprobarlo, pues, echarle un vistazo a los barómetros autonómicos del Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no?
En los principios del proceso descentralizador, es cierto que la incertidumbre sobre el punto de llegada era elevada, ¿no? Pero a partir de ese momento el nivel de apoyo pues, ha ido constantemente en aumento, con la salvedad de lo que os comentaba antes, ¿no? La interrupción por fenómenos, por ejemplo, como la gran recesión del 2008. En 2019 ya habían caído bastante, creo que hasta el 29%, el apoyo a las soluciones recentralizadoras. Es decir, había crecido de nuevo el apoyo al Estado autonómico, ¿no? Y a partir de ese 2019, claro, el año anterior al COVID, pues volvía a dominar claramente la opinión de mantener el grado de autonomía en los niveles actuales, ¿no? Claro, es verdad que la reacción crítica hacia el Estado autonómico no solo se va a traducir en apoyo a tesis recentralizadoras, que esto ha sucedido, y lo hemos mencionado con anterioridad, ¿no? También esto ha sucedido en el sentido opuesto, como todos sabemos de eso ahora, ¿no? Ha aumentado el porcentaje de ciudadanos, especialmente en algunos territorios, que abogan por el llamado habitualmente derecho a la autodeterminación, ¿no? Yo creo que esto es algo de sobra conocido por todos los que estamos aquí. Es cierto que esa opción pues, normalmente se concentra territorialmente en algunos territorios, en algunos lugares, especialmente del país. No me quiero extender mucho más, pero vamos a introducir una serie de reflexiones a modo de balances, de perspectivas, ¿no? En primer lugar, y aunque pueda resultar ciertamente obvio, todos los indicadores disponibles muestran una extraordinaria transformación, un cambio enorme. Hemos pasado de ser uno de los países de la OCDE más centralizados a situarnos en los puestos de cabeza cuando hablamos de descentralización. De hecho, dentro de la Unión Europea solemos liderar los rankings de descentralización. La mayor parte de los rankings más habituales de descentralización que existen en el marco comunitario, España se suele situar en los puestos de cabeza, ¿no? Incluso habiendo adelantado a países con una enorme tradición en este sentido. Y lo hemos hecho en un periodo bastante corto, históricamente hablando. Lo hemos hecho en un periodo muy breve en perspectiva histórica, ¿no? En apenas 40 años, cuando no menos. Es cierto también que el dinamismo, la intensidad de lo que ha sucedido, del proceso, pues han generado disfunciones, ha dado lugar a disfunciones. Yo creo que esto a nadie se le escapa. Quizás un poco determinista, además a posteriori, esto que voy a decir, pero no sé si era de esperar algo diferente, teniendo en cuenta nuestro punto de partida. Si el título octavo, si el diseño, si la arquitectura institucional de la autonomía es lo más frágil, difuso, deficiente de nuestra Constitución, pues era hasta cierto punto esperable que existieran disfunciones, que se hayan sucedido desajustes en la aplicación de ese modelo. Por el diseño que tuvo lugar en el año 78 y porque los responsables posteriormente de implementarlo pues no han sido capaces de hacerlo de tal manera que esos desajustes se hayan ido mitigando, ¿no? Hay desarrollos desequilibrados, yo creo que a esto es indudable, ¿no? Eso está fuera de toda duda, ¿no? En particular, y aunque pueda
parecer una afirmación demasiado general, pues nos hemos olvidado de reformas importantes en el plano institucional para el correcto funcionamiento de un Estado como el nuestro, que es casi a todas luces o de facto, de hecho, un Estado federal, ¿no? Tampoco creo que hayamos sido demasiado eficaces a la hora de promover, de haber sido capaces de cultivar lo suficiente una cultura de la diversidad en nuestro país, y menos capaces quizá de haber promovido una cultura de la lealtad entre niveles de gobierno, que es algo absolutamente propio de los estados federales, ¿no? Esa cultura de la lealtad entre los diferentes niveles de gobierno. Por tanto, el debate sobre el estado de las autonomías sigue abierto después de más de 4 décadas, porque los problemas vinculados a su propio nacimiento, a su propia génesis, pues quizá no tienen una solución satisfactoria. Quizá es muy difícil que se les pueda dar una solución fácil, ¿no? Plenamente satisfactoria. Sin ir más lejos, quizá pues la dificultad de compatibilizar los deseos autonómicos y diferenciadores de territorios como Cataluña y el País Vasco, esencialmente, ¿no? Con la igualdad de todos los españoles. ¿Cómo se compatibiliza eso? ¿Cómo se logra hacer converger en un punto satisfactorio los deseos diferenciadores absolutamente asimétricos, por usar un término benévolo, existentes en Cataluña y en el País Vasco, con la igualdad de todos los españoles, ¿no? Antes se recordaba en esta mesa, en este mismo lugar donde yo estoy sentado por parte del responsable de la Fundación Yuste, que, según su opinión, todo era reformable en la Constitución, salvo el principio de que todos los españoles, desde el nacimiento hasta nuestra muerte, somos libres e iguales. Pues quizá compatibilizar ese principio filosófico de que todos los españoles somos libres e iguales con el deseo de diferenciarse existente en algunos territorios del Estado, pues es algo complejo, al menos. Por tanto, nos situamos ante un debate recurrente, casi siempre desordenado, casi siempre parcial, un debate en el que se suelen combinar argumentos, sí, fundamentados en un análisis económico más o menos riguroso, pero con otros argumentos donde predominan lo sentimental, lo afectivo, lo irracional, en algunos casos, lo identitario, y cuando aparecen todos estos elementos es muy difícil reconducir ese debate, por no decir lo complejo que resulta reconducirlo cuando aparecen los prejuicios territoriales, ¿no? Que es algo, hay que reconocerlo, que está muy presente en la realidad de España. Sí es cierto que el argumento que más veces se ha utilizado para justificar la conveniencia del proceso descentralizador ha sido que la mayor cercanía de las administraciones descentralizadas pues permite interpretar mejor las necesidades colectivas. Sobre esto quizá hay poco que matizar, ¿no? Este argumento se apoya en una interpretación de la teoría del federalismo social, según la cual las funciones del Estado, cuyos beneficiarios están delimitados territorialmente, pues pueden ser ejercidas más eficazmente por administraciones subcentrales, ¿no? Mientras que la del desarrollo económico, pues bueno, puede ser compartida entre las distintas administraciones, ¿no? Eso es lo que vendría a corresponderse con el proceso descentralizador en España. Además se argumenta, pero yo creo que esto sí que es cuestionable, probablemente casi todo lo que estoy diciendo
es cuestionable, y más cuando entramos en los terrenos valorativos. Se argumenta que la gestión descentralizadora permite un mejor control democrático de los gestores públicos. Como digo, sujeto a debate, ¿no? Que mejora la eficiencia por la competencia entre las distintas administraciones, ¿no? Y porque supuestamente, subrayo lo de supuestamente, el más preciso conocimiento de los costes de los servicios públicos en ámbitos descentralizados, en las comunidades autónomas, debería contribuir a frenar la tendencia de los gobiernos al aumento del gasto público. Pero subrayo otra vez lo de supuestamente. La experiencia española yo creo que también pone de manifiesto que la cercanía de los gobiernos territoriales genera pues otros efectos menos positivos, más perversos, como sería el aumento del gasto público, la descoordinación entre los distintos niveles de las administraciones, como consecuencia de la diferente legislación, y la a veces no muy clara delimitación de competencias, por citar únicamente dos ejemplos. Bien, y mi idea es no extenderme mucho más. Sé que hay tiempo, sé que estaba prevista otra conferencia. Creo que el profesor Díaz Barrado además va a hacer uso de la palabra para hablar sobre cuestiones relacionadas con la Unión Europea. Estos son los planteamientos que he decidido transmitiros. Habría otros muchos más que se han quedado en el tintero y que supongo que posteriormente en el debate, en la tertulia, pues podrán ser retomados, debatidos y discutidos. Y nada, con mi agradecimiento otra vez a la Universidad de Extremadura y a la Fundación, pues termino mi intervención. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. En cuarto lugar estaba prevista la intervención, como ya he avisado antes, de Alejandro Cercas, que era un magnífico representante de lo que queríamos haber transmitido como contenido de los encuentros en todo lo que se relaciona con Europa, con la Unión Europea y con la apertura de España a Europa, ¿no? Por su perfil biográfico, por su estancia durante 15 años como europarlamentario, pues él era un testigo excepcional de todo eso, ¿no? Para que no quede así este hueco y teniendo en cuenta la importancia que ha tenido en el proceso que venimos viendo, la importancia que ha tenido Europa para España en estos últimos tiempos, pues me voy a permitir dar unas pequeñas pinceladas, no van a ser más de 5 o 10 minutos, que al menos pues nos permitan conocer lo más básico de lo que ha significado Europa para los españoles en estas últimas décadas, ¿no? Partimos de un hecho, igual que el Estado autonómico partió de un Estado centralista, partimos de un hecho que es que la apertura a Europa surge desde un aislamiento radical inducido por el franquismo durante mucho tiempo. Pero esa afirmación tan contundente tendría dos matices. Primero, que el aislamiento radical no era querido, ni siquiera por las autoridades, era muchas veces impuesto por la barrera que ponían los otros países ante la falta de democracia en España. Y en segundo lugar, porque no es tan cierto que antes de la muerte del dictador España estuviera completamente aislada. Sí lo estuvo durante las primeras décadas, pero no claramente a partir del desarrollismo en los años 60 y 70, ¿no? En cualquier caso, cuando llega la democracia, España tiene varios objetivos, pero dos fundamentales.
establecer un sistema democrático, es decir, institucionalmente reconocer la democracia y equipararnos así con el resto de los países. Y segundo, modernizarnos. Es decir, parecía que a pesar del proceso de cambio iniciado sobre todo desde el punto de vista económico en los años 60 y sus consecuencias sociales, aún nos quedaba un impulso de modernización muy grande. Y esos dos aspectos son esenciales para entender cuál es nuestra actitud ante Europa en el momento del inicio de la democracia. España había intentado ya en época del dictador, esto lo ha trabajado Enrique bastante bien, ¿no? Había intentado ya en época del dictador abrirse incluso a la Comunidad Económica Europea, que era como se llamaba entonces la Unión Europea, ¿no? No nos podemos olvidar del acuerdo preferencial, ¿no? del año 70, ¿no? Pero todos los intentos habían quedado en muy poca cosa, por no decir en casi nada, ¿no? Sin embargo, nada más celebrarse las elecciones de junio del 77, las primeras elecciones democráticas, al mes siguiente, a los pocos días, tuvimos un testimonio magnífico del entonces ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, en uno de los cursos de la transición. En julio del 77, España presentó formalmente la petición de integración, de adhesión, como se llamaba entonces, a las comunidades europeas, que todavía no eran la Unión Europea, a la CEE, la Comunidad Económica Europea. Ese acto, esa iniciativa, que era fruto del entusiasmo que los españoles sentíamos por abrirnos al mundo políticamente, sobre todo en ese momento, pues, sin embargo, se vio enseguida condicionado por los recelos que los entonces países miembros pusieron a la integración española. Durante prácticamente 5 o 6 años no hubo ningún cambio. La presentación, la petición de que se avanzara, buenas palabritas y todas estas cosas, pero no hubo receptividad, digamos, ¿no? La llegada del PSOE en el año 82 significó un nuevo impulso por cuanto que Felipe González, que luego lo demostró a lo largo de toda su trayectoria, era sobre todo una persona preocupada por integrar a España en el mundo y donde la política internacional tenía un papel esencial, ¿no? Bien, con ese impulso Felipe González se encontró también con la realidad. A pesar de sus buenos deseos y de su voluntad y de su decisión, también los primeros años fueron duros. 82, 83, 84, por dos cuestiones, a cada cual más hiriente para el orgullo español y, sin embargo, más desatendida por las comunidades europeas. En primer lugar, por la actividad terrorista de ETA. Porque, aunque ahora nos parezca, y sobre todo a los jóvenes os parezca imposible, durante un tiempo, y no sé si habéis oído hablar de esta expresión, durante un tiempo la ETA tuvo su santuario en Francia, el santuario francés. Es decir, los terroristas cometían los atentados en España, se largaban a Francia, que estaba cerca, porque lo cometían la mayoría en el País Vasco o Navarra, y allí no eran perseguidos. Eso era una afrenta para los españoles una vez que nos habíamos democratizado. Y la segunda cuestión tiene que ver con aspectos más pedestres, ¿no? pero también muy importantes, que es que los franceses se dieron cuenta que la agricultura y la pesca española eran muy competitivas y podían hacerle mucho daño a la agricultura, sobre todo francesa, también en parte belga y en algunos aspectos holandesa o de Países Bajos, como se dice ahora. O sea, nosotros podíamos competir y podíamos tener mucho que decir en estos sectores, y entonces Francia empezó a ser muy reticente. Tan reticente que cuando se vio presionada por sus propios nacionales, por sus propios agricultores, ¿no? Que empezaron a quemar camiones. No sé si habéis oído hablar de la famosa quema de camiones, ¿no? Llegaban los camiones españoles a Francia, cuando iban de paso incluso, no tenían por qué ir a Francia, pero podían ir de paso para Alemania o para el Reino Unido o lo que sea, ¿no? Para los puertos, para llevar sobre todo las hortalizas y en lo que somos muy competitivos, pues los agricultores franceses procedían a quemar los camiones. Y los siguieron quemando después de nuestra integración. Entonces, esos eran dos obstáculos muy, muy difíciles de solventar. Y sin embargo, Felipe González lo resolvió con bastante habilidad. En primer lugar,
procediendo a hacer una larga cambiada, lo que yo llamo una larga cambiada. En vez de enfrentarse directamente a Francia, y Mitterrand era muy receloso a la integración española por este motivo que acabo de decir, pues empezó a llevarse bien con Kohl, una persona, el canciller alemán, que no era nada cercano a él ideológicamente, pero con el que conectó enseguida y ofreciéndose incondicionalmente a respaldar la política internacional alemana, encontró un aliado excepcional. Y en segundo lugar, porque la deriva de los terroristas en Francia empezó a ser tan preocupante que el propio Mitterrand se dio cuenta de que podría ser un problema para la propia Francia el terrorismo, y entonces ahora cambió el chip, como se dice ahora, ¿no? Cambió la actitud. A partir de entonces, con esos dos condicionantes de alguna manera o sorteados o superados, los obstáculos desaparecieron y la integración fue mucho más rápida. De tal forma que el 1 de enero del año 86 España logró la adhesión formal mediante esa firma en junio del año anterior, del 85, en el Palacio Real, la firma de los dos países, España y Portugal, que entraron en ese momento en la comunidad. Al mismo tiempo, para la política internacional existía un asunto ligado, que era Europa y la política de defensa. Y cuando España se plantea entrar en la comunidad, de alguna manera también eso lleva aparejado entrar en la estructura militar de la entonces Guerra Fría que representaba la OTAN. Pero eso era un problema, en este caso ya no externo, sino interno. ¿Por qué? Porque la izquierda española, sobre todo, pero también amplios sectores de la derecha, algunos sectores de la derecha, eran antiatlantistas, por una tradición muy explicable históricamente, que es pues el soporte o la ayuda que los Estados Unidos habían prestado a Franco desde los acuerdos del año 53. Es decir, era explicable ese antiamericanismo, luego no fue explicable su mantenimiento en el tiempo, ¿no? Y entonces ahí Felipe González se encontró con otro problema, porque además el gobierno de UCD previo a Felipe González, el de Calvo Sotelo, un gobierno, digamos, en retirada, pues hizo que España se integrase en la OTAN por vía parlamentaria, y ahí vino una de las grandes maniobras políticas de Felipe González, que fue cambiar la posición de los españoles, lo digo así sinceramente, porque era abrumadoramente mayoritaria contra la OTAN, y promover nuestra adhesión, además con dos eslóganes sensacionales, ¿no? Los socialistas que se opusieron en un primer momento a la OTAN cuando lo propuso Calvo Sotelo, OTAN de entrada no sé si os acordáis de eso, que era un doble sentido. De entrada, como se decía, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres café? No, de entrada no, respondíamos, ¿no? Era una expresión muy coloquial entonces. Bueno, pues OTAN de entrada no, en principio no, lo cual tenía esa doble intención, ¿no? Y luego, el segundo, en interés de España, sí, utilizar la palabra España en un eslogan que no deja de ser un eslogan electoral, revela toda la habilidad de Felipe González para lograr el cambio de opinión. Y mediante ese referéndum, España se integró en la OTAN. Integrada en la CE, integrada en la OTAN, ya no quedaba ningún obstáculo para abrir nuestra política internacional. Pero ahora digo yo, ¿empezó en ese momento la proyección europea de España? ¿O las nuevas generaciones descubrieron de pronto Europa? Pues yo creo que no, que ya la habían descubierto. Yo llamé a Alejandro para esta ponencia, entre otras cosas, porque él fue uno de esos jóvenes que en los años 60 se marchó a Bélgica a trabajar, ¿no? Y claro, él me ha contado alguna vez alguna experiencia muy sugerente y muy interesante, porque de la situación en la que se hallaban allí los españoles, de la percepción que tenían los belgas de los españoles, que era como la que tenemos nosotros ahora de los inmigrantes, ¿eh? Y sin embargo también de la revolución mental que supuso para ellos, los que iban allí, jóvenes, a trabajar, el contacto con la cultura, con las costumbres, con las cantantes francesitas de entonces. No sé si recordáis a los años 60, ¿no? Sylvie Vartan y todas aquellas, ¿no? Bueno, pues todo eso
implicaba que muchos españoles ya habían salido a Europa antes de nuestra integración efectiva en la comunidad. Y de hecho transmitieron a sus hijos y a las siguientes generaciones una actitud muy positiva hacia Europa, como Europa era el sitio de donde venía todo lo bueno, la democracia también, pero la cultura, la modernidad, todo venía de Europa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los españoles nos convertimos en los años 80 y 90 en los más europeístas del mundo, incluso por encima de Europa, ¿no? Es decir, más allá de los propios europeos, nosotros éramos más que nadie, ¿no? Más papistas que el Papa, como solemos serlo muchas veces, ¿no? No obstante, creo que, aunque queda mucho por hacer, es verdad que estos años de integración, y con esto voy a terminar porque prometí no ser muy extenso, me queda un aspecto quizá el más interesante. ¿Por qué? Porque siempre las grandes revoluciones vienen de los pequeños detalles, desde mi punto de vista. Y creo que lo que más ha transformado nuestra visión de Europa y también las costumbres y las maneras de relacionarnos los jóvenes españoles, sobre todo los jóvenes, con el resto de los europeos, ha sido un programa de la Unión Europea, Erasmus. O sea, el programa Erasmus ha sido un antes y un después. Porque no solo ha propiciado, leía el otro día, más de 1 millón de matrimonios entre españoles y de otras nacionalidades, lo cual ya dice mucho, matrimonios legalmente reconocidos, luego relaciones de otro tipo, habrá habido muchas más, ¿no? Es decir, eso transformó literalmente la actitud que teníamos hacia Europa en un momento determinado, ¿no? Y sin embargo, por esta cuestión que siempre me llama la atención en España de conciliar lo que parece aparentemente inconciliable, igual que conciliamos en el Estado autonómico gente que quiere irse con otros que... pues en España sigue habiendo jóvenes que no se van de su casa. En cualquier país europeo, en Francia, en Bélgica, a los 18, 19 años ya están lejos de casa. En España siguen quedándose en casa. En España sigue habiendo un problema idiomático, afortunadamente en la última década más equilibrado ya, pero sigue habiendo un problema idiomático. Cualquier joven en cualquier país de Europa te habla un par de lenguas con toda facilidad. Aquí es difícil encontrarte en general, digo, no que haya casos en que sí sea así también. Evidentemente hemos progresado mucho, pero seguimos manteniendo esas contradicciones, que a veces... Por eso yo creo que, y esta tarde veremos otros aspectos como la movida juvenil, el cine, la literatura, muchos aspectos nuevos que nos hablarán de nuevo de la modernidad, pero creo que como el programa Erasmus, una vez que nos integramos, ninguna otra cosa, porque no es verdad que España estuviera aislada cuando llegó la democracia, muchos jóvenes ya habían salido, si bien es cierto que con dificultades. Me contaban algunos de los que fueron por primera vez al Colegio de España en los años 60 que necesitaban el permiso del cura y del cabo de la Guardia Civil de su pueblo. Un certificado de penales se llamaba, y un certificado de buena conducta pedido por el cura. Y que sin esos dos documentos no te dejaban salir al extranjero. Y así todo, cientos o miles de jóvenes españoles salieron a partir de los años 60, ¿no? Entonces, no es verdad que estuviéramos tan aislados, pero también es verdad que la apertura y la modernización a partir de los años 60 contribuyó de forma definitiva a cambiar nuestros esquemas. Ya hoy se puede decir que los jóvenes españoles, lo hemos visto en algunos cursos de Yuste, en cursos de verano, ¿no? Gente asistiendo que vivía en otros países y que viene específicamente al curso, o que asiste online, como seguramente lo habrá ahora mismo, lo estarán siguiendo algunos desde países diferentes al nuestro, ¿no? Por todo eso, creo que en ese sentido España es plenamente equiparable a cualquier otro país, pero al mismo tiempo podemos indagar en esas contradicciones que yo he señalado, y lo haremos en el debate, igual que se puede hacer a nivel local, a nivel la tensión campo-ciudad, a nivel autonómico. En todo eso podemos seguir viendo porque decimos...
la mentalidad campesina. La mentalidad campesina sigue en España de alguna forma. El otro día decía Sabater, ¿qué son los atavismos nacionalistas que tenemos? Dos movimientos campesinos adaptados con el tiempo y ayornados a unas circunstancias determinadas, ¿no? Entonces, pueden haber muchos aspectos a debatir y a discutir en el sentido que... Pero vamos, por lo que respecta a Europa y sin extenderme más, solo una última cosa. Esas mismas contradicciones o esos mismos aspectos tan complejos que ha señalado, por ejemplo, Antonio en el tema autonómico o la propia concepción del Estado que tenemos en España, muchas veces nos hace pensar en Europa como la salvación de esas cosas que nosotros no podemos resolver. Como en la autonomía hay gente que se salta o que no aplica bien, como tú has dicho, las directrices que existen, pues ahora Europa que nos diga Europa y que nos obligue. Y lo estamos viendo ahora hasta a nivel económico. Que Europa nos supervise, es decir, la tenemos ahí como un referente para nuestras propias contradicciones, ¿no? Y en ese sentido creo que puede dar mucho de sí el debate. Bueno, pues por mi parte nada más. Ahora mismo abrimos el debate hasta las 2:15 que termina la sesión y yo pido que los dos intervinientes suban aquí y establecemos ahora un turno de preguntas y luego también recibiremos las preguntas que haya a través de la red. Me las mandan aquí y yo las hago desde mi móvil, ¿vale? Venga, pues subid aquí los dos, yo me quedo abajo para coordinar. A la dotación de infraestructuras adecuadas, de los servicios necesarios a los pueblos. En la actualidad, uno de los problemas más graves, por ejemplo, es la mala conexión, cuando no directamente inexistencia absoluta de conexión a Internet. Entonces eso es un lastre fundamental para los pueblos. La falta de buenas comunicaciones. Ahora mismo es un problema muy grave la desaparición de las sucursales bancarias e incluso de los cajeros automáticos. Entonces, y eso no es responsabilidad o no puede imputarse en modo alguno al éxodo rural de los años 60,
porque han pasado 60 años y lo que hay que ver es cuál ha sido la actuación de los gobiernos en estos 60 años y específicamente pues, desde el 2008 para acá. No solo del gobierno, sino, por ejemplo, en los bancos y otras empresas privadas. Teniendo en cuenta además que los ayuntamientos españoles tienen unos presupuestos muy cortos y que, por qué no decirlo, en buena parte el presupuesto de los ayuntamientos se canaliza para realizar funciones que no corresponden a los ayuntamientos, entre ellos, por ejemplo, la financiación de los partidos políticos. Es mi opinión. Muy bien. Yo quería hacerle una pregunta a Rafael porque desde que intervino me sugirió su intervención esta pregunta, precisamente por algo que él ha señalado, la desmovilización casi absoluta de los movimientos vecinales obedece, como él ha dicho más o menos explícitamente, al control que en un momento determinado los partidos políticos tomaron de esos movimientos, o tiene otras causas. La conquista, por ejemplo, de las reclamaciones básicas, porque es evidente que se prosperó mucho en los barrios. Y yo me acordaba cuando estabas hablando, reclamar no solo agua, luz, instalaciones deportivas, zonas verdes. Y yo no sé, lo que conozco, casi todos los barrios en Extremadura, una de las regiones más pobres de España, tiene su polideportivo, su zona verde, más o menos cuidada, en fin. ¿Se debe al logro de los objetivos o al control político de esas organizaciones? Yo creo que para la pregunta la respuesta debe ser múltiple, debe ser compleja, ¿no? Evidentemente, en muchos de los barrios donde existían problemas se solucionaron esos problemas. Lo que pasa es que también es verdad que hay otros barrios donde siguen teniendo esos problemas, e incluso agudizados y agravados. Por tanto, en el sentido de respuesta a los problemas, a las demandas, a las reivindicaciones, sigue existiendo la necesidad del movimiento vecinal para poder solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, aunque es cierto que se han solucionado problemas, sigue habiendo necesidad. La segunda razón sería el que, vamos a ver, en el sentido que yo planteaba de que el movimiento vecinal asumió una legitimidad que no tenían los ayuntamientos y que además esos ayuntamientos se fueron nutriendo de personal procedente del movimiento vecinal, pues tiene también ahí una razón de explicar ese declive, ¿no? Y en tercer lugar, que yo también lo he señalado antes y que tú ahora lo has recordado, lo que está claro es que, sobre todo una vez ya consolidada la democracia, hay, primero, digamos, al principio no fue de una manera muy intencionada, es decir, no era quitar, sino al contrario, llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, que los ayuntamientos llegaran a acuerdos porque estaban sus compañeros allí, es decir, los que antes habían estado en el movimiento vecinal, ahora están en las asociaciones uno y en el ayuntamiento otro. Pero hay un momento en el que hay, de forma muy descarada, un intento por parte de los partidos políticos de controlar las asociaciones, de crear asociaciones en los barrios cuando las que hay no les son de su agrado o de su cuerda, y eso lo podemos ver en todas las geografías españolas. Y eso ha provocado una multiplicación de asociaciones de vecinos que en número son muchas, en fuerza muy menor. Ni siquiera esas federaciones que se organizan tienen la fuerza porque, como son federaciones que luego reproducen esa, digamos, alineación política con los partidos, al final el movimiento vecinal, en buena parte, y antes he matizado y lo vuelvo a decir, que eso no debe de hacernos pensar que todos, porque hay asociaciones de vecinos en muchos sitios que todavía mantienen la llama viva de y la independencia y la autonomía y de defensa de los intereses. Y para terminar, yo planteaba que la solución, y eso depende de los legisladores, no sé si será legalmente posible, pero sería volver al modelo de que en los barrios solo pudiera haber una asociación de vecinos, como asociación de vecinos. Luego va a haber asociaciones de amigos del jazz, ¿no? No se limita a ninguna libertad. Pero como representante vecinal solamente hubiera una en la delimitación del barrio. Democrática y todo eso. Y que tuviera sus estatutos democráticos, se eligieran sus representantes, se votaran sus reivindicaciones, pero una, para que los que se reunieran allí tuvieran que todos juntos debatir lo que se quiere para el barrio y no que cada uno llevara lo que el concejal de turno. Hay situaciones auténticamente escandalosas de cómo se ha pervertido el movimiento vecinal en algunos casos de utilización política, pero escandalosa.
No sé si respondo. Sí, perfectamente. Tengo otra pregunta de Alberto Gata Tocón para José Antonio Castellano. ¿Cómo se puede defender hoy el modelo autonómico ante los desafíos actuales y las críticas que sufre? En mi opinión, yo creo que es posible la unidad dentro de la diversidad y así veo España y su modelo autonómico actual. Bueno, sobre la segunda parte de más afirmación Sí, no es pregunta. No tengo mucho más que añadir. ¿Cómo se puede defender? Pues yo creo que a lo largo de mi intervención he bordeado, si no entrado de lleno en algunos de los argumentos que, por quizá manidos repetidos, yo creo que no dejan de seguir teniendo valor a la hora de poder pensar que el modelo autonómico es un modelo de administración y de gestión de lo público que puede servir a este país. E insisto en el tema de la cercanía y de la proximidad de los marcos decisorios a los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, la experiencia federal, por mucho que en España no se llame así, pero que es una experiencia con una larga tradición en muchos países, pues ha demostrado que un sistema basado en esos principios puede responder bien a las inquietudes y a las necesidades de los ciudadanos de un determinado Estado, ¿no? Claro, es mejor defender un modelo, un mecanismo de funcionamiento, si se tiene en cuenta, como creo que también he dicho a lo largo de mi intervención, que ese mecanismo es perfectible, es mejorable. Y en esa senda creo que es en la que tenemos que avanzar en España, como en otros niveles de nuestro organigrama institucional. Antes se hablaba de la reforma de la Constitución, lo repito, ¿no? Bueno, pues el modelo autonómico también es reformable, es mejorable y creo que ese es un horizonte al que no hay que renunciar. Pero que, claro, hay que ponerse a ello, hay que trabajar y a ser posible, pues, desde los consensos, ¿no? Y desde amplias mayorías. Y utilizando argumentos utilitaristas, si se me permite la expresión, y teniendo siempre en la cabeza que es toda creación política es reformable y mejorable, pues se puede defender perfectamente el modelo y el que nos dotamos a finales de los 70. Bien, yo tendría una matización sobre lo que has dicho, porque tenía también una pregunta para ti, por cuanto que has comentado en tu intervención que el Estado tiene muchas más palancas y muchos más recursos para aplicar determinadas políticas en el Estado autonómico, ¿no? Pero que no se aplican bien o simplemente no se aplican. Está claro por qué no se aplican, porque lo que decimos de Estado federal en España no podemos hablar de Estado federal porque hay algunas regiones que no se someten a ese modelo. De hecho, recordad lo del Estado, lo del federalismo asimétrico, ¿no? O sea, claro, en Alemania es inconcebible dentro de la federación que haya estados con una cualidad o con una posición diferente, ¿no? Entonces, siempre nos conduce a lo mismo. El Estado no aplica determinados recursos o determinada incluso legislación con la que cuenta, bien por no levantar ampollas en determinados territorios, o bien simplemente para complacer, que lo hemos visto muchas veces a lo largo de estos años. Y como no se aplican, pues es muy difícil caminar hacia la perfección del modelo mientras exista ese asunto. Teniendo en cuenta, además, que como tú has señalado al principio, el modelo surgió precisamente para complacerlos. O sea, que si ahora tenemos autonomía en Extremadura o en Castilla-La Mancha, es porque la quisieron al principio los catalanes y los vascos, si no, no la tendríamos, ni en Andalucía. Recuerdo el referéndum aquel para incorporarse por la misma vía que los catalanes y los vascos, ¿no? Y los gallegos. En fin, ¿qué opinas de esto, no? Sí, creo que aquí hay tres cuestiones diferentes al hilo de lo que comentas. Primero,
En el contexto en el que yo hacía alusión a tus primeras palabras, era en el contexto del COVID, ¿no? Y ahí yo creo que sí, el Estado tenía mecanismos, pero mecanismos que él mismo detectó, el Estado central, me estoy refiriendo al gobierno, él mismo detectó al principio del confinamiento, de la pandemia, que era capaz de desarrollar mecanismos legales para controlar algunas de las disfunciones que estaban sucediéndose en materia de legislación sanitaria, que luego no hizo. Porque claro, hay que buscar, hay que ponerse a trabajar y hay que buscar mayorías y aprobar las leyes. Una segunda cuestión, sí, efectivamente España no es un Estado federal. Para que exista un Estado federal tiene que haber mecanismos, como efectivamente existen en Alemania y en otros territorios, donde, entre otras cosas, se suceda algo que también a lo que he hecho alusión en mi charla, ¿no? En mi conferencia, que es que haya una lealtad de los territorios hacia el modelo, ¿no? hacia ese Estado. Y, bueno, pues es más que evidente que en España eso en determinados territorios no sucede. Y una tercera cuestión a la que aludías al final de tu intervención, y es que sí, ahí encontramos una paradoja, iba a decir curiosa, pero no se merece ni ese calificativo, ¿no? Y es que efectivamente sería mucho cerrar los ojos no reconocer que la generalización autonómica es posible por la reivindicación de determinados que tiene lugar en determinados territorios del país, ¿no? Pero eso produce un efecto, sí, yo creo positivo, que directamente paradójico, y es que al generalizar algo, los territorios que más sentían la necesidad de ese autogobierno se sienten devaluados, claro. ¿No? Se sienten todos devaluados. No podemos ser iguales. Claro, es que autonomía sí, diferencia sí, autogobierno sí, pero solo para nosotros. En tal que se le concede a todo el mundo lo que ellos han conseguido, piensan que está automáticamente devaluado, ¿no? Su propuesta siempre, su planteamiento, su deseo ha sido la asimetría. Y claro, no se ha caminado hacia la asimetría, porque con apreciaciones y matizaciones que podríamos hacer, no estando claro en 1978 hacia dónde se iba a ir, la implementación del proceso sí que ha llevado a una cierta equiparación en el modelo de funcionamiento de las 17 creaciones políticas que son nuestras 17 comunidades autónomas. Y eso, claro, a quienes querían ser y sentirse especiales, pues les supone un descolocamiento, ¿no? en sus principios filosóficos, ¿no? Son los que tienen cualquiera que se siente tan esencialmente diferente como para desarrollar sentimientos nacionalistas. Muy bien, Rafael quería intervenir. Sí, digo, porque podemos un poco intervenir en el debate, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que a veces se olvida, y es que es difícil dar explicaciones desde el presente sin tener en cuenta las condiciones que se estaban en el momento histórico al que hacemos referencia, ¿no? Y yo quiero recordar, una de las graves amenazas que los involucionistas planteaban al proceso democratizador era la destrucción de la unidad de España. Eso era una llama abierta. Entonces yo creo que a mi juicio, con buen criterio en ese momento, la UCD, y concretamente Clavero, planteó del café para todos, es decir, extender la autonomía para precisamente descafeinar lo de Cataluña y el País Vasco, para que los sectores más involucionistas no vieran en esa autonomía para el País Vasco y Cataluña exclusiva, que es lo que se podía plantear. De hecho, la disposición transitoria segunda de la Constitución solo deja 3, las que habían tenido autonomía en la época de la Segunda República. Galicia, País Vasco y Cataluña. Sí, la que ven, luego no la habían ejercido en el caso de Galicia ni siquiera se de la sublevación, en el caso del País Vasco fue en plena guerra civil, y en el de Galicia ni siquiera. Solo en Cataluña. Pero bueno, el caso es que yo creo que eso se hizo con la intención de bajar el peligro, la alarma de los involucionistas, de los golpistas que pudieran tomarlo como bandera. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay un dato que hay que tener muy en cuenta, o dos datos. Uno,
que la Constitución se aprueba antes del desarrollo autonómico. La autonomía no está reflejada en la Constitución. Y yo creo que eso el mapa autonómico se construye después y se cierra después. Los estatutos de autonomía son posteriores. Totalmente. Fijaos, si veis el texto de la Constitución, no figura la autonomía. Los nombres de las autonomías. No dice España está constituida por la siguiente autonomía. Esa es una de las reformas que se hacen de la Constitución, que yo siempre digo que hay que hacerla, pero que al menos tenga el mismo consenso que tuvo en el 78. ¿no? Y hay que reflejar y hay otra cuestión también que creo que hay que tener en cuenta, y es que después también de la Constitución e incluso después del mapa autonómico no hemos integrado en Europa. Y ahí hay que delimitar muy bien las competencias que tienen que tener Europa, que para mí tendrían que ser las máximas, ¿no? Yo soy un europeísta convencido, ¿no? Yo creo que España debería, y los demás estados, ceder cuanto más soberanía mejor. Y dejar claro cuáles son las competencias de la autonomía y cuáles tendrían que ser las competencias de cada estado, ¿no? Y esas tres cuestiones, es decir, analizar de acuerdo a las circunstancias del momento la decisión del café para todos, no desde ahora, sino desde el momento, ver que la Constitución no refleja el Estado autonómico, sino que es anterior, y tres, tener en cuenta la nueva realidad de integración de Europa. Ángeles, ¿también querías intervenir? Dos comentarios añadidos a lo que acaba de decir Rafa, y insistiendo en lo muy ajustado que decías, de que efectivamente hay que atender al momento histórico, que el momento fue el de la transición. Y no es que pretenda con esto completar lo que has dicho, pero a lo mejor lo que puedo decir ayuda a completar. A ese factor importante, que fue el hecho de intentar diluir la excepcionalidad vasca, catalana, en menor medida gallega, que preocupaba menos, yo creo que sí que hay que añadir al menos otros dos que bueno, puedo parecer aquí demasiado insistente, pero he mencionado en mi charla que actuaron también ya entonces. Uno, ya entonces durante la transición, empieza a extenderse con fuerza en los otros territorios que nos entendemos, no eran los territorios históricos, no eran las nacionalidades históricas, aquellos que no eran Cataluña, Galicia y el País Vasco, sobre todo entre las élites políticas, nosotros también queremos. Nosotros también. Y ese nosotros también no ha dejado de estar presente hasta el momento presente. Hasta ahora mismo. Podríamos recordar qué es lo que sucedió con los intentos de reforma de los estatutos en los 2000, el Estatuto Valenciano, la cláusula Camps, etc. Y ese es un mecanismo, una pescadilla que se muerde la cola y de la que es muy difícil escapar, creo, en mi opinión. Y luego, yo creo que, y también durante la transición, y a lo mejor en la transición con más fuerza o con más claridad que en nuestro presente, el argumento de acercar las decisiones a los ciudadanos también actuó. Y con mucha más razón y con mucha más fuerza en territorios como en el que estamos o en el que vengo. Es que si algunos territorios había perjudicado el centralismo, es a Extremadura y a Castilla-La Mancha. Totalmente. Mucho más que a Cataluña y al País Vasco. Entonces, ese argumento yo creo que también actuó en esos momentos. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, lo suscribo e incluso lo completo. Es decir, en el caso de Andalucía, donde venimos Ángel y yo, la autonomía se plantea como una vía al desarrollo. Efectivamente. Y además, y la línea de lo que tú decías, es el referéndum, en los últimos años del franquismo se fue asociando cada vez más las reivindicaciones de libertad o de libertades con las reivindicaciones de descentralización. En los conciertos, que había muchos conciertos de cantautores en aquella época, ¿no? Muchos de ellos protagonizados por catalanes, ¿no? Entre canción y canción se gritaba amnistía, libertad y estatuto de autonomía. Eso en Cataluña parecería normal, el concierto de Genet de enero del 76 de Lluís Llach, pero que se hiciera en Almería, pues sonaba un poco raro, pero que se fue extendiendo la idea de que como la dictadura había reprimido las libertades autonómicas o regionales, pues que era un paso en favor de la libertad el incorporar la autonomía, y eso hace que se extienda y que como una especie de lo que se llama en química, creo, simpatía, ¿no? Que va contagiándose, se vayan extendiendo, y por eso
Yo creo que... Pero en Andalucía fue realmente, y que me corrija Ángeles, fue asociar, no tanto por un sentido identitario que algunos podían tener, sino porque se había visto que Andalucía estaba relegada a su desarrollo y que la autonomía podía ser la palanca por la que podía desarrollarse. Bueno, quería también intervenir en relación a esto último, pues evidentemente se entiende por los andaluces como una palanca para el crecimiento económico y en general como solución para todos los problemas, y entonces es un movimiento autonomista transversal en el que participan todos los sectores sociales, élites políticas, por supuesto, pero las élites económicas también, sectores medios y populares. Y influye naturalmente el sentimiento de agravio comparativo. Y yo también. Yo no soy menos porque yo no haya reivindicado el separarme de España como hacen otros. Eso era parte del vocabulario habitual de los andaluces. Pero yo quería hacer también mención al tema del federalismo y del federalismo asimétrico, porque no se debe la asimetría a que haya lealtad o no, sino que en sí mismo el federalismo puede ser un sistema asimétrico. Hombre, si lo reconoce previamente. Claro, el Estado provee unos servicios X a todos los ciudadanos por igual, pero luego cada gobierno autonómico, cada Estado, cada gobierno federal, conforme a la Constitución federal, a su presupuesto y a su capacidad de maniobra, aprueba su propia legislación que afecta solo a sus ciudadanos. Sí. Eso está claro, pero eso no son hechos diferenciales. Ya, pero yo, por ejemplo, estoy pensando en Estados Unidos, y ahí los estados federales tienen legislaciones diferentes unos en relación a otros. Sí. Y no... Pero no dicen ninguno separarse de la Unión. No. Claro. Bueno, alguno lo amenazó con ello hace ya tiempo, pero no tiene salida porque la Constitución pues es muy clara y es impensable que Texas, por ejemplo, pueda separarse. Y sería el que más derecho tendría, porque sí. Porque además fue incorporada casi a la fuerza. Casi a la fuerza, no, a la fuerza. A la fuerza. Ay, bueno, quiero decir, también. Con los estándares de ahora, sí. Bueno, pues nada más. Vamos a dar por concluido porque ya se está acercando la hora de la comida, tenemos la glucosa baja y entonces necesitamos reponer. A las 5 de la tarde comenzamos la segunda sesión, ¿de acuerdo?